Buenos días a todos. En este momento vamos a calmar nuestras mentes. Vamos a dejar de lado cualquiera de nuestras preocupaciones en este momento para poner toda nuestra intención, todo nuestro pensamiento en este estudio. Le pedimos al Padre que nos dé las fuerzas para lidiar con cada una de nuestras batallas. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a abrir nuestro corazón para recibir los enseñamientos que veremos el día de hoy. Te pedimos, Padre, que nos des la oportunidad de empezar de nuevo en la toma de nuestras decisiones, en todos los caminos que hemos elegido alguna vez. Saber que siempre tenemos la oportunidad de volver a empezar, Señor. Volver a tu lado, de dejar atrás aquellas malas decisiones, aquellos caminos de error que tomamos alguna vez. Te agradecemos, Padre, por la oportunidad de estar aquí reunidos entre amigos, entre familia. Agradecemos también a nuestros queridos benefactores que nos acompañan, no solo hoy, sino en todo momento, que nos guían, que iluminan el camino para que nosotros andemos sin miedo. Ayudan en el día y en la noche. Invitan a los hermanos desencarnados a estudiar también el día de hoy, para que puedan ilustrarse igual que nosotros, para que recuerden que no están solos, que siempre se puede ser ayudado, que siempre se puede redireccionar el camino. Agradecemos a nuestro Divino Maestro Jesús por todas sus enseñanzas, por todas sus escrituras, por venir a esta tierra a cambiarlo todo y enseñarnos cuál es el verdadero camino, el camino correcto que nos lleva al Padre, nuestra reforma íntima. Agradecemos a las manos de Chico Javier por todas las escrituras que nos ha dejado, tanto conocimiento, y a todos los hermanos que contribuyeron con esta labor para que hoy estemos aquí reunidos, estudiando y aprendiendo. Pedimos, Señor, que nos acompañes este día, que nos ayudes a apagar la mente, a encender el corazón, a poder recibir todos esos enseñamientos que tiene Dios para nosotros. Gracias, Padre, por tantas bendiciones. Pedimos por todos aquellos hermanos que en este momento pasan por un momento de aflicción, enfermedades, angustia, tienen una lucha en su interior. Por aquellos que están en hospitales, en cirugías, en orfanatos, en hospitales psiquiátricos, en cárceles, y aquellos que simplemente son prisioneros de ellos mismos. Te pedimos, Señor, que les des fuerza, que puedan escuchar tu palabra, que sepan que no están solos, que siempre hay una salida, que siempre hay una manera de renovarnos a nosotros mismos. Gracias, Dios, benefactores, por acompañar y sustentar este trabajo, este estudio. Les pedimos que nosotros, hoy y siempre, que Dios nos acompañe en este estudio, en este día y en este día siempre. Que así sea.
Gracias, Karen. Buenos días, David. Vamos a compartir el Buenos días. texto. Por favor, Lorita. En los culminantes de la lucha. Muchas veces vivimos normalmente 10 largos años, conquistando patrimonios espirituales, para vivir apenas 10 minutos fugaces de forma extraordinaria y excepcional. Es en el clímax de la vida donde somos llamados a rendir cuentas, en la evaluación de responsabilidades intransferibles y que casi siempre percibimos intuitivamente lágrimas que presagian amargas luchas. Aprendemos día a día, poco a poco, durante años y años, el desprendimiento de los bienes transitorios para enfrentarnos a la prueba de desapego mayor en momentos breves. Experimentamos por varios lustros la repetición instante a instante de un deber trivial para probar nuestra propia perseverancia en el epílogo de ese o de aquel problema, aparentemente vulgar, pero de profunda significación en nuestro destino. Adquirimos fuerzas íntimas viviendo toda una encarnación para prepararnos a la demostración de valor en un minuto grave de testimonio. Alpinistas de la evolución, que derraman su sudor. De escarpa en escarpa, escalamos la montaña de la experiencia, entrenándonos para cruzar la garganta que abre el abismo ante la tentación. Estudiantes comunes, en los currículos de la existencia, cultivamos preciosos conocimientos en laboriosos cursos de observación y trabajo para superar la prueba eliminatoria, a veces en un solo día de sacrificio. Estamos siempre cara a cara con el tribunal examinador del mundo, porque donde quiera que estemos seremos convocados a la confesión de nuestra fe y el consecuente valor moral. El minuto que transcurre en nuestra valiosa oportunidad, el lugar donde nos encontramos es el anfiteatro de nuestras continuas lecciones. Para eso, caminar sin Jesús en los dominios humanos es sentir que el agua no calma la sed, la comida no sacia, la melodía no eleva, la página no edifica, la flor no perfuma, la luz no calienta. Sin embargo, amparados por Cristo, todos somos autosuficientes, ya que disponemos de apoyo, esclarecimiento y fortaleza en cualquier momento de aflicción con que la vida nos sorprenda. El aliento que nos proporciona la certeza de la fe razonada trasciende todos los consuelos efímeros que podamos obtener de las ventajas terrenas, pues nos permite trabajar sin fatiga, ayudar sin esfuerzo, sufrir sin resentimiento y reír tragándonos las lágrimas. Caminemos así, anclados en los padrones del Divino Maestro, sin creernos con el pretendido derecho de quejarnos o maldecir, tumultar o censurar. Desistamos de reivindicaciones, privilegios, premios u honores superficiales, porque urge que aspiremos a la medalla invisible del deber rectamente cumplido, que brilla en la conciencia, a la corona de paz que nos ciña los pensamientos y a la carta blanca del libre albedrío que amplía nuestro campo de acción en el bien puro. Regocíjate, pues, si tu fe vive analizada en la intimidad del hogar, combatida en la oficina de trabajo, acosada en el círculo de amigos, fiscalizada en el protagonismo social o probada en la hilera del sufrimiento. Solamente conduciendo a nuestra cruz de renuncia a las glorias del siglo, con la serenidad de la abnegación y con la sonrisa de la paciencia, es que podremos ser recompensados del triunfo sobre nosotros mismos, en las rutas de la perfecta alegría. Cairbar Schutel, Francisco Javier Igualdo Vieira, libro Ideal Espíritu. Gracias, Karen. Estaba cerrado el audio. Gracias, Laurita. Gracias. Karen, por la oración. Entonces vamos con la lucha.
Entonces, todos nosotros estamos sometidos a luchar constantemente, sobre todo en este periodo de nuestra evolución, de nuestra vida. Podríamos decir que la vida es una lucha perpetua, ¿no? Para nosotros. Ahora, para que podamos progresar, la lucha es necesaria. La lucha es fuente de todo progreso, del desarrollo de la inteligencia, por ejemplo. Desde que el hombre es hombre, siempre fue forzado en tal o tal situación, ir desarrollando esa inteligencia. Ante tal o tal circunstancia, ante tal desafío, ir poco a poco luchando y desarrollando su inteligencia. Poco a poco así fuimos transformando la materia a nuestro alrededor para nuestro beneficio y el de la humanidad. Ahora, el progreso de la inteligencia y el progreso material siempre va un poco más rápido que el progreso moral, porque cuando es lo moral, el progreso del sentimiento, debemos ir a un nivel mucho, mucho más profundo para transformarlo. Entonces, la lucha en el cuerpo físico puede significar dolor, puede significar sufrimiento, pero para el espíritu en crecimiento es alimento la lucha, es pan para el espíritu en crecimiento. Entonces, para todos nosotros la lucha es una invitación al progreso moral. Para que ya estando más lúcidos, más conscientes de la función que tiene la lucha, vista con los ojos del espíritu, podamos extraer la lección necesaria que contiene cada lucha. Cuando observamos la lucha, lo importante en la lucha no es lo que pasa en el exterior, la circunstancia en el exterior, sino es cómo recibimos esas experiencias en nuestro interior, cómo reaccionamos ante esas pruebas. Eso es lo que realmente cuenta. Seguido en las luchas podemos descubrir fuerzas que no creíamos tener. Cuando las luchas llegan, seguido pensamos que no podremos soportarlas, pero descubrimos que nuestros hombros son más fuertes de lo que pensábamos en realidad. Descubrimos habilidades, potencias que no creíamos tener. Entonces, el objetivo de la lucha en sí es extraer en nosotros aquello que todavía no sabíamos que teníamos. Nos lleva a sobrepasarnos, a romper nuestros propios límites. Entonces, todas las luchas contienen ese tesoro oculto que solo puede ser visto con los ojos del espíritu. Y las luchas poco a poco nos van revelando nuestras debilidades, nos van revelando el mal que todavía existe en nosotros y la resistencia que todavía tenemos ante las leyes divinas. Y siempre recordemos lo que nos dijo Buda, lo que nos duele, lo que nos hace sufrir, no es el cambio en sí, sino la resistencia a ese cambio. Entonces, como lo vimos en estudios pasados, Dios con su amor nos está siempre llamando, siempre dirigiendo la brújula de nuestro corazón. Y es nuestra resistencia a armonizarnos con esas leyes divinas, con el amor de Dios, que nos hace sufrir en realidad. Entonces, la lucha puede parecer desgastante para el cuerpo, pero para el espíritu que sabe aprovecharla es una gran oportunidad en sí. Cada lucha esconde detrás un tesoro en sí. Eso que dijiste, que nuestra vida es una lucha perpetua. Realmente ayer yo estaba hablando con mi mamá y le decía, realmente estamos en un mundo de expiación y pruebas, porque a donde quiera que veamos a nuestro alrededor, todas las personas que conocemos, todas, no hay ninguna que pueda decirse que vive una felicidad plena. Todos tienen problemas familiares, de salud, económicos, situaciones. Todo mundo estamos en esa lucha perpetua. Pero creo que si tenemos ese entendimiento que es inevitable que pasaremos por momentos difíciles, por momentos culminantes en nuestra vida, lo mejor que podemos hacer es prepararnos para que cuando nos visites estemos listos, que sepamos lidiar con las dificultades, que sepamos lidiar con esos momentos, para que no nos agarren desprevenidos, ¿no? Para que tengamos esa fortaleza, porque sí o sí los vamos a pasar, sí o sí los vamos a vivir. En el estado evolutivo en el que nos encontramos, no nos queda otra opción. Estamos ahí.
¿no? Entonces, tenemos que tener esas herramientas, esas fortalezas para sobrepasarlos. Y es interesante porque si pensamos en lo que es un momento difícil o en lo que puede ser un momento culminante para cada uno de nosotros, pensaba, por ejemplo, como lo que puede ser para mí una gran lucha, algo difícil, no necesariamente es lo mismo para otra persona, mismo que las dos pasen por una prueba aparentemente igual, ¿no? Yo pensaba, por ejemplo, Sayuri y yo, cuando venga el desencarne de nuestra madre. Una puede ser, para mí la prueba puede ser vivida de una forma muy difícil, en desespero, o puede ser solamente un momento, ¿no? Depende de mi comprensión, depende del estado, ¿no? Del entendimiento que tenga. Entonces, una misma prueba puede ser vivida de diferentes maneras, ¿no? Entonces los momentos difíciles, los momentos culminantes no es algo absoluto, es relativo, porque depende de cada uno de nosotros. Y en realidad, ¿qué son esos momentos? Si nos ponemos a pensar, esos momentos de testimonio de nuestra fe, como nos dice el texto, no son más que oportunidades para nosotros, son una chance, son un acontecimiento en nuestra vida que puede ser bueno, que puede ser malo, puede ser difícil, tranquilo, todo depende de nosotros. Nosotros somos los que los catalogamos dependiendo de nuestras sensaciones, dependiendo de nuestro entendimiento, de nuestra fortaleza interior, de nuestra fe, de nuestros valores morales. Entonces, no sé, tomemos este momento, ¿no? Aprovechemos nuestro encuentro de hoy para meditar sobre las fuerzas internas que ya hemos adquirido o aquellas que queremos adquirir que nos van a ayudar en esos momentos culminantes de nuestra vida. Y un momento culminante puede ser tan variado, esas luchas pueden ser tan variadas, ¿no? Puede ser, no sé, no sé cómo se dice, revés económico, o sea, que estamos bien y al otro día lo perdemos todo. Puede ser la pérdida de un ser querido, puede ser un relacionamiento difícil, puede ser el diagnóstico de una enfermedad, puede ser miles de cosas, ¿no? Entonces, meditemos sobre eso. ¿Qué fuerzas tengo? ¿Qué fuerzas necesito trabajar? ¿Qué es lo que quiero adquirir para cuando llegue ese momento no me derrumbe? Cada quien va a reaccionar de manera diferente a esa circunstancia exterior, dependiendo de la fortaleza que tengan en su interior. Y como Yuri dijo, para el vecino puede ser algo súper difícil y terrible y para el otro no. Entonces depende, es muy particular y personal de cada espíritu, de lo que cada quien tiene que aprender en esa situación. Así que bueno, abrimos la palabra, gente, participaciones, enriquecer nuestra conversación. Karen. Hola, buenos días. Yo estaba pensando justo de dónde viene como esa cuestión de la resistencia, de la angustia, digo, claro que pues nos tocan vivir diferentes pruebas a todos, ¿no? Y em, a lo mejor algunos tendrían más resistencia que otros, pero siento que viene del hecho de que no aceptamos que somos seres inmortales. O sea, siento que viene del hecho de creer que solo tenemos esta vida, ¿no? O sea, estaba pensando cómo en el momento en el que dices, híjole, pues si no me tocó en esta vida, pues va a ser en otra, y si no lo aprendí ahorita, pues me va a tocar aprenderlo en otro. ¿Por qué no mejor entregarme, ¿no? Como decir, vaya, o sea, que sea lo que Dios quiera. O sea, yo sentía como, pues, no sé, yo reflexionando sobre las luchas que yo he tenido, eh, yo decía, es que si no lo aprendo en este momento, me va a tocar volver a vivirlo. Yo decía, híjole, no, ya no quiero, o sea, como no quiero volver a pasar por esto, ¿no? Ya mejor. Y yo recuerdo que Yuri me decía, es que no te resistas, o sea, pide fuerza, en lugar de que te quiten esa prueba, pide fuerza para afrontarla, pide entendimiento.
Y yo dentro de mí decía como, es que ¿cómo me puedes pedir eso? O sea, ¿cómo me puedes decir eso? Pero bueno, ya después de 2 años, pues lo he entendido y me he dado cuenta que es mucho mejor el aceptar, porque en el momento, no sé si alguna vez todos han visto esa imagen donde está una cuerda así como apretando la mano y te estás aferrando y te estás aferrando y en el momento en el que la sueltas como que ya todo tiene mucho más sentido, ¿no? Entonces muchas veces nos aferramos a, a- al dolor, nos aferramos a, pues eso, a la A lo negación, material. ¿no? También, ajá, a lo material, a la negación, entonces creo que viene mucho de la fe en Dios, en Jesús. Esa parte del texto me encantó, donde dice que caminar sin Jesús es como tomar agua y no saciar tu sed. O sea, esa parte a mí me hizo todo el sentido, porque sí, vamos por la vida intentando satisfacer o que algo nos llene, cuando en realidad, pues la fe es lo que hace, pues es eso, demostrarte que no estás solo y que esa famosa frase de Dios no da más de lo que puedan manejar, ¿no? O sea, Dios no nos da más de lo que nuestros hombros puedan soportar. Entonces, no sé, yo a veces veo amigos cuando tienen pérdida de sus padres o algo, digo, no, yo no podría en este momento soportar eso, ¿no? Pero realmente no sé, o sea, no sé si estando en esa situación yo pueda trabajarlo, ¿no? O sea, a lo mejor ahí es cuando sale esa fuerza interna mía que yo no sabía que tenía. Entonces, digo, yo espero que esa prueba no me llegue todavía, pero pues digo, por algo estamos estudiando y trabajando, entonces, pues era eso. Era. Voy a aprovechar que ya tomó la palabra Karen rapidísimo, nada más para comentar eh, el significado etimológico de entusiasmo. Cuando tú realizas lo que hagas, lo haces con entusiasmo. El significado etimológico de entusiasmo es entu, es dentro. Ciasmo de Zeus viene de Zeus, de Dios, y mo dentro de mí, es Dios dentro de mí. Ese es el significado etimológico de entusiasmo. Y si tú realizas las cosas, lo que hagas con entusiasmo, es que lo estás haciendo así con Dios, Sintonía con Dios dentro de ti. Gracias. Muchas gracias, Maribel. Y esa cuestión de la inmortalidad, en nuestros estudios en portugués volvió bastante esta semana, ¿no? Y creo que es tan importante cuando uno realmente empieza a ver la vida, a percibir la existencia con los ojos de la inmortalidad. Eso cambia todo, toda nuestra percepción. Y qué diferencia es tenerlo solo a nivel intelectual, solo saberlo, decir, ah, sí, como todo el mundo sabe que somos un espíritu, pero realmente vivir como si fuéramos un espíritu inmortal hace toda la diferencia. Eso es... Dentro de esto que dijo Karen, esa inmortalidad o ese aceptar, ¿no? Muchas veces cuando pensamos que esta vida es solamente una, cuando no aceptamos que somos pasajeros, ¿no? Cuando no entendemos que somos espíritus inmortales y que estamos aquí en una parada de autobús y que mañana vamos a seguir, a veces pues nos aferramos a lo que hay aquí, ¿no? Entonces, no nos damos cuenta que todos esos problemas, todas esas dificultades, todas esas luchas son solamente temporarias, son muy pequeñas, ¿no? Nuestra estancia aquí en el mundo es muy poco comparado con la eternidad, ¿no? Y el tiempo pasa tan rápido. Entonces, sí, yo creo que eso es de gran importancia, es fundamental entender ese concepto de la inmortalidad y entender que nuestras pruebas, nuestras dificultades y todo es pasajero, es solamente temporario, como nuestra vida aquí, como nuestra estancia aquí. Karen, cuando decías que no querías pasar la prueba, que la nena te decía, bueno, si no es ahora, pues va a tener que ser, tarde o temprano va a tener que ser. Y seguido vemos así el mundo espiritual o como si fuera algo muy misterioso, algo muy difícil de entender. Pero nosotros mismos aquí en la tierra, eh, ustedes que son profesores, muchos de ustedes, o sea, el niño que tiene que aprender tal cosa, o sea, le tengo que enseñar hasta que aprenda lo que tiene que aprender, porque si no, él no puede pasar de tercer grado a cuarto grado si él no aprendió lo que tenía que aprender en tercero.
Entonces, obviamente a nivel energético, esos patrones energéticos van a volver una y otra vez hasta que el espíritu entienda lo que tiene que entender. Porque si no, no puede seguir progresando, si no entendió las bases. Tiene que ir progresando conforme ir adquiriendo, ¿no? Nivel por nivel, se podría decir. Suegro, ¿usted había levantado la mano? Tomando varias frases que han comentado, hay una bien sabia que dice, Dios nunca le da a nadie una cruz más pesada de la que pueda cargar. Y retomando lo del día que se va alguien que tú amas tanto y que lo que comentaba Karencita, que dices, es que yo no sé si voy a poder soportarlo. A mí me pasó con mi padre, yo lo veía día con día que él sufría, le dolía, tenía... Y aún así yo decía egoístamente, yo decía, no, yo no quiero que se vaya, yo no quiero que se vaya, yo no sé el día que se vaya. Y yo lloraba y lloraba y lloraba y sufría porque sabía que tal vez estaba un poco más cerca el hecho de que él tuviera que partir. El día que pasó, lógico, todos lloramos, todos sufrimos y yo en ese momento comprendí la frase que decía, me duele en el alma. Ahí fue cuando yo conocí la frase de el dolor en el alma. Pero después de eso entendí que él estaba muy cansado y ya había llegado o había cumplido su misión. Y ahí me queda bien claro en el que somos espíritus con una experiencia carnal. No somos personas con experiencias espirituales, no. Somos espíritus con experiencias humanas o carnales y ahora pienso en él y yo decía cuando yo pienso en él o cuando no voy a poder, y pienso en él y vienen a mí todas las cosas buenas, bonitas y bellas que me enseñó en la vida y con eso me quedo y evito lo otro que de alguna manera lastima y duele, pero quiero que sepan que todo esto ha sido a base de lo poco o lo mucho que he aprendido en este tipo de estudios, en este tipo de situaciones en las que me he empeñado en tratar de aprender, de entender y de comprender, y que aún a mí mi razonamiento y mi capacidad no me dan para todo, pero me han ayudado mucho. Gracias. Gracias, suegra. Y no tenemos que olvidar que el espiritismo nos enseña que el verdadero amor es libertad, no es tratar de poseer. Y si nosotros entendemos que cada espíritu tiene su camino, que debe seguir su proceso, o sea, el hecho de querer tenerlos a nuestro lado así indefinidamente, o sea, el verdadero amor libera. Entonces, cada quien tiene que ir a donde tiene que ir. Y también algo muy importante que cuando uno ama a otra persona, nada puede destruir esos lazos de amor, nada, absolutamente nada. Y sabiendo que somos espíritus inmortales, esa gente va a volver a nuestras vidas. Tarde o temprano nos vamos a volver a encontrar de nuevo en el camino. Eso es lo bonito de todo esto, sabiendo que somos todos espíritus inmortales en evolución, en progreso. Antes de que sigas hay una frase en el convento ahí donde trabajo que cuando una hermana se muere la ponen en un cuadrito, ¿no? Y hay una frase que dice, me voy a encontrarme con los que amé y voy a ir a esperar a los que amo. Entonces, eso es, ¿no? Nos vamos cuando hacemos nuestro pasaje, nos vamos a encontrar con aquellos que amamos, que ya nos adelantaron, y mientras tanto esperamos a los que se quedan, que amamos, ¿no? Entonces me hizo pensar en esa frase. Ahora, sabiendo que la prueba va a llegar, ¿sí? Porque va a llegar sí o sí la prueba. ¿Qué deberíamos hacer nosotros? Porque este conocimiento, si uno piensa, es precioso saber esto. O sea, entonces, como el texto dice, tenemos toda una vida entera para prepararnos para 10 minutos. Quizás a veces pueden ser 10 vidas también para prepararnos para ese momento, que sí o sí va a llegar. Y Dios, en su infinita misericordia, nunca manda una tormenta antes siempre haber mandado lo necesario para construir el refugio.
nunca. Entonces, sabiendo eso, debemos empezar a construir como nuestra fortaleza espiritual para ese momento de crisis, de prueba. Ahora, esa fortaleza contiene paciencia, resignación, serenidad, aceptación, y eso se construye con tiempo y esfuerzo. Nadie se levanta de un día para otro y es paciente, totalmente paciente. Eso se construye. El espíritu debe ir construyendo su propia felicidad con su propio merecimiento, ir conquiriendo esas virtudes poco a poco. Y eso va a hacer toda la diferencia al momento de pasar a través de una prueba. Entonces, como en la construcción de una casa, por ejemplo, nosotros podemos escoger qué tipo de material vamos a escoger para construir la casa. Podemos ir a aquel negocio que vende cosas así bien baratas o aquel que vende cosas mejores, de más alta calidad. Y esta es nuestra elección. Entonces nosotros, ¿qué tipo de vibración, con qué tipo de vibración nos estamos nutriendo nosotros constantemente? ¿Nos nutrimos con vibraciones de alta calidad o con vibraciones de baja calidad? Y Jesús fue bien claro, aquel que construyó su casa sobre la arena, vino la tormenta y la casa fue derrumbada. Ahora, aquel que construye sobre la roca, sobre Jesús, su casa va a resistir sin problemas. Entonces, tenemos que empezar a construir en Cristo, nosotros, sobre la roca sólida, tomando su evangelio como manual de instrucción, lo que realmente es, para construir un espíritu sólido, un espíritu fortalecido por él. Solo así podremos resistir a las tormentas. Y como dijo Karen, a mí también me llamó mucho la atención esa parte del texto, cuando dice que cuando uno camina sin él, todo es sin sabor, todo es sin, o sea, como que nada tiene sentido sin Jesús. Y él vino realmente a dar sentidos, a darnos dirección. Yo no sé, casi todo el mundo conoce bien el Evangelio o estudia el Evangelio, y se los recomendaría verdaderamente que estudien el Evangelio, las parábolas de Jesús, lo que Jesús dijo. Por ejemplo, Juan, aquellos que están acostumbrados a audiolibros, por ejemplo, es bien cortito, son 2 horas y media, 3 horas, y son realmente las enseñanzas de Jesús. Con la base que nosotros tenemos acá en el espiritismo, son fáciles para entender. Entonces, ese es nuestro manual de instrucción, el Evangelio de Jesús. La palabra abierta, más gente levante la mano, que emocionó. No paramos acá. Estaba pensando en eso que comentó Sebastián y que el texto nos lo dice, ¿no? Que nos preparamos largos años, nos preparamos incluso toda una encarnación para ese momento de testimonio, para ese momento culminante, que puede durar 1 minuto, que puede durar muy poco, ¿no? Entonces, el texto nos dice ese momento, 1 minuto grave de testimonio, nos dice el texto. Pensaba en todos esos problemas que pueden parecernos muchas veces vulgares, como nos dice el texto, pero que tienen una profunda significación y que los vivimos día a día, que nos preparan para minutos culminantes, ¿no? Para el día del testimonio final, incluso que sería nuestro desencarne. Y pensaba que hay cosas que muchas veces son simples, momentos simples, situaciones simples que nos quitan la paz. Y me llegó así cuando estaba estudiando, me llegó la idea así del tráfico, ¿no? ¿Cuántos de nosotros vamos al tráfico todos los días? En el tránsito, ¿cuántas veces personas se nos cruzan y alguien se nos mete con el auto? Es un gesto simple y nos quita la paz, nos enojamos, echamos madres, como decimos en México, criticamos, juzgamos, este no sirve para nada, no sabe manejar, ¿ah? Nos da rabia, incluso a mí, yo lo hablo por experiencia, incluso el corazón nos bate, se nos acelera. Después de ese momento nos sentimos mal, tanto física como moralmente, nos desestabiliza. Y ese momento que podemos decir que es banal en nuestra vida nos podría estar enseñando cosas muy valiosas, cosas necesarias para prepararnos para estos momentos culminantes, ¿no? Por el cual quizás venimos a esta encarnación.
¿no? Ese momento en el tráfico nos puede estar enseñando la paciencia, la indulgencia, el desapego, el perdón, el control sobre nuestras emociones. Entonces yo pensaba así, ¿no? Imaginemos que nos preparamos en el mundo espiritual durante 50 años para venirnos aquí a encontrar con una persona con la que tenemos una deuda kármica o una situación, ¿no? Una situación determinada. Aquí, ¿no? En ese momento del tráfico, en el día a día, en el camino cuando vamos al trabajo, a la escuela, a la oficina, que muchas veces recorremos ese camino durante 30 años, no sé, el tiempo que conducimos, ese tiempo, ese momento es la escuela, es el anfiteatro que nos llama el texto, ¿no? Es el momento propicio para esa lección continua que nos dice Caibad, ¿no? Ese momento, esa repetición de esa lección que necesitamos para cuando llegue ese momento en el que estaremos frente a frente con la persona o la situación que venimos a arreglar en esta encarnación. No sé si queda así claro la imagen que quiero dar, porque cuando estamos en el momento como que estamos en ese tráfico, nos está entrenando a perdonar, nos está entrenando a la paciencia, nos está entrenando a la indulgencia, al desapego. Entonces yo pensaba que así es con todas las cosas, con todas las circunstancias que vivimos, con todos los contactos con los que tenemos con los demás. Todo tiene un aprendizaje para algo. Incluso si pensamos en el momento de nuestro desencarne, como yo ya aprendí en el tráfico a ser paciente, a quedarme tranquila, a controlar mis emociones, al desapego, a soltar las cosas, mi desencarne va a ser más fácil. Entonces, todos los momentos, todas las circunstancias, esas repeticiones que nos habla el texto, instante a instante, están ahí para perseverar para probar nuestra perseverancia, probar nuestra fe. Todo momento que vivimos tiene una enseñanza que nos puede preparar para ese momento tan difícil. ¿Y dónde se adquieren esas virtudes? De Cristo, de la espiritualidad, que no son las cosas materiales las que nos dan esas herramientas. No es una casa que me da la enseñanza de la paciencia o la resignación. ¿No? Entonces el texto nos dice, renuncia a las glorias del mundo, aprenda la abnegación, la paciencia, ánclense en Cristo, porque solo ahí encontramos esa paz, solo ahí encontramos esas herramientas, solo ahí Él nos da ese apoyo, ese esclarecimiento, esa fortaleza que necesitamos para esos momentos culminantes. Eso es trabajo y esfuerzo, porque estamos muy viciados con lo material, muy viciados en estas tendencias que hemos adquirido con tanto tiempo de malas elecciones. Entonces es mucho trabajo, trabajo y esfuerzo. Erika levantó la mano. Erika, Buenos días. Estaba pensando en el texto, pues, y todo lo que están hablando ahorita, pues, y pienso en las pruebas, pues, que tenemos en la vida, como decía Karen, pues, y pues yo a veces, bueno, con más frecuencia ahorita que tengo un poco el estudio del espiritismo, hago como un vilán de lo que fue mi vida, ¿no? En estos 48 cumplo este año. Y veo como mis pruebas han venido como de grados, ¿no? Me han venido así, en crecimiento, ¿no? Y veo las pruebas y pues obviamente con la madurez que tengo ahora veo mis pruebas pequeñas y yo misma pues medito en eso y digo, bueno, todo esto fue colaborando a mi mudanza espiritual a donde yo estoy, ¿no? Pero también voy a lo que yo pues en ese momento de esa prueba pequeñita, que pudo haber sido un salto espiritual grande para mí, no lo vi y se fue agrandando la prueba y se fue agrandando la prueba hasta que la prueba fue tan grande que tuve que hacer el salto espiritual. Y ahora pues que veo las pruebitas pequeñas que siguen existiendo en mi vida, digo, déjame aprovecharme de esta pruebita chiquita, porque es que yo sé que si yo no la agarro, va a venir la grandota que va a venir, porque las pruebas están allí. Esa no es como dice Yuri, pues no, estás en el tráfico y te están preparando. Bueno, déjame aprovechar esta prueba chiquita del tráfico, respirar, ponerme a escuchar un audiolibro, que hay bastantes cosas que escuchar del espiritismo y bien interesantes, para cuando llegue esa prueba grandota, pues tener las herramientas, que va a ser dura, pues, o sea, eso, yo creo que el que diga aquí que cuando alguien
alguien querido, alguien que tú amas, pues digo la muerte porque, bueno, yo digo que es la prueba como más fuerte que todos vamos a pasar y que, bueno, que no la vamos a poder eludir, ¿no? Podremos eludir el tráfico, podremos hacernos los tontos con un problema familiar, un problema del esposo, un problema personal, pero esa prueba no la podemos eludir, pues no podemos hacernos los tontos. Entonces, pues en ese momento, pues cuando eso suceda, pues estar preparados espiritualmente para afrontar el dolor con las herramientas que el espiritismo nos da. Estaba escuchando el libro de Pablo Di Tarso y Esteban y evadí los últimos 30 minutos porque sabía que era la muerte de Pablo, pues y esa era la parte que yo decía, no, no lo voy a poder escuchar, o sea, voy a llorar como una Magdalena. Efectivamente lloré como una Magdalena, pero de emoción de escuchar cómo ese ser pudo haber hecho una mudanza espiritual tan maravillosa que el día de su muerte, las personas que lo estaban asesinando, pues, él con mucha serenidad, pues lo mira y les dice, o sea, ah, ¿me siguen escuchando? Sí, 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 sí. Sí, porque se me cayó esto. Esa persona les dice, él les dice a la persona que lo está asesinando, le dice, yo estoy muriendo en este momento, yo no los veo, se me fue a mí la imagen, perdón. Yo estoy muriendo en este momento y yo me siento feliz porque yo sé que yo sé a dónde voy. Yo sé que no soy un cuerpo, que este cuerpo ya está desgastado y sé que mi espíritu va a otro plano, pues. Pero yo siento mucha tristeza, mucha misericordia de verte a ti, que me tienes que asesinar y que tienes que cerrar este asesinato e irte a seguir cumpliendo con tus macabros planes y aquellos que te imponen, ¿no? Eso es más doloroso, le dijo. No, no es doloroso la muerte. El que yo me vaya es, ¿sabes lo que le quiso decir? Pues como yo lo interpreté, el que yo me vaya es un gran privilegio, pues para mí. Pero el que tú te quedes aquí en la inconsciencia que te estás quedando, eso realmente es muy triste, ¿no? Entonces, bueno, cuando se nos presentan esas pruebas, pues tener, pues, yo digo, ¿no? Cuando se presenta esa prueba tan grande, pues, de la muerte de algún ser querido que ya se ha presentado, mi padre murió, tengo tías muy amadas que también murieron, pues tener la certeza, pues, de que en mi dolor carnal que va a existir, pues, hay una mudanza espiritual al entendimiento que ya tengo, ¿no? Eh, y pues bueno, ese final me dio mucha alegría, pues ver cómo Pablo Di Tarso se reencontraba y se reencontraba primero en un espíritu joven, sin las trazas de la carne, pues y sin el dolor de la carne, y cómo él se reencontró con todo lo que él amaba, ¿no? Y cuando él se reencuentra con esas personas que él ama, y él empieza a ver a cada una de las personas que ama, no voy a decir quién, porque pues por supuesto que cuento al final de la historia. Él ve a todos y dice, estoy tan alegre de verlos a todos, pero no puedo saltar la alegría de saber que estoy enfrente del Maestro Jesús y esta es la alegría más grande que yo puedo sentir. Eso. Gracias. Sí, Yuri, si me puedes cerrar el micrófono porque no tengo la pantalla, se me fue. Gracias. y el libro ese se lo recomendamos a todos, a Pablo y Esteban se llama, un libro excelente. Yo excelente. también, Erika, en la última parte dije, no, 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 ahorita no, ahorita no. Al final acabé por leerla, pero sí. Sabes que te quedan 10 páginas, sí o sí va a pasar. Pero muy bonito. Palabra abierta. Ayu. Creo que ¿De quién es el libro, perdón? Se llama Pablo y Esteban, es psicografiado por Chico Javier. De Manuel, luego te lo voy a pasar. Sí, lo vamos a escribir. Disculpa, Sayo. no pasa nada. Ay, creo que durante todos estos estudios hemos como aprendido que en este plano, dijo mi cuñado un día, venimos a hacer nuestra prueba, nuestro examen de lo que tenemos que seguir trabajando o lo que vamos evolucionando.
A mí me ha ayudado mucho a través de lo que he escuchado, de lo que he leído y he trabajado muy personalmente, el aceptar. Y en vez de decir por qué, es decir, ¿para qué? Eh, Eso creo que ha sido la diferencia en mi persona. Cuando antes decía yo, pero ¿por qué? ¿Por qué yo? O sea, ¿por qué? ¿Qué mal he hecho o qué daño he hecho más bien? Ahora es todo, 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 todo lo que me pasa, todo es hacer la pregunta, el ¿para qué? El ¿para qué es que a mí hoy amanecí enojada? El por qué hoy amanecí muy contenta, el por qué hoy me duele, el por qué hoy no me duele, o sea, ya todo, todo, todo lo que va pasando. Y eso me ha ayudado a aceptar. Y la aceptación me ha llevado pues a ver las cosas diferentes y sentirlas diferentes. Claro está, hay días que es complicado y me doy el permiso de sentir esa complicación, pero después es otra vez acudir y saber para qué, para pues para mejorarlo, ¿no? O trabajarlo. Creo que también el saber que todo lo que hacemos tiene algo positivo y algo no tan positivo. Cuando tenemos que hacer esos cambios y sabemos que hicimos las cosas lo mejor posible y que eso tuvo buenos resultados, también te das cuenta que todo lo que vas trabajando y haciéndolo de la mejor forma es un beneficio, porque al final de cuentas vas a llegar hacia algo bueno, aun cuando creemos que no es así. Yo trabajé mucho, mucho para llegar laboralmente a un lugar y cuando tuve que dejar de hacerlo, me costó mucho, mucho, mucho y no entendía por qué. Cuando acepté que ya no podía hacer eso, pero que podía hacer muchas cosas más y que ahora ha habido ese cambio y el escuchar cosas buenas de ese trabajo me ha ayudado. Entonces, ahora me doy cuenta que el saber el para qué es lo que yo tengo que aprender, eso me ha ayudado mucho y me hace de alguna u otra forma tratar de que lo que sigue, hacerlo también de la mejor forma o buscando, ¿no? La mejor parte de mi ser para, para trabajar. Y no nada más en mí, porque una vez que ayudo yo a Sayuri, de alguna otra forma también ayudo a mi entorno. Entonces, pues esa era mi aportación. Realmente, cuñada, si no tendríamos estos desafíos, realmente creceríamos, realmente, o sea, por nuestra propia voluntad. Si todo estaría bien, si estaríamos cómodos, personalmente, yo personalmente no creo que crecería. Creo que me entregaría esa comodidad, esa que todo está bien, ¿no? Entonces, son necesarios para crecer esos desafíos. Ahora, siempre está nuestra elección. Podemos no hacer nada, la oportunidad está. Podemos no hacer nada y seguir esperando. O podemos decir, no, entro en la lucha, entendí que no me queda otra, que tarde o temprano va a ser. Entonces, que sea ahora o dentro de 10 vidas, aprovecho mi tiempo, aprovecho el tiempo que tengo ahora. Querida, A Erika, Erika, No, que con eso que acabas de decir es una... eh, eh, que más sufrimos con esa resistencia que en la aceptación. Cuando aceptamos es tan fácil, o sea, viene como esa paz espiritual en la prueba, ¿no? Y cuando nos resistimos, nos resistimos, nos resistimos, wow, qué sufrimiento tan terrible. Entonces, bueno, definitivamente el sufrimiento está allí primero porque nos lo imponemos nosotros mismos, es nuestra elección, ¿no? Y bueno, segundo también porque eso es lo que nos ayuda a la mudanza espiritual. En el sufrimiento es que las personas hacen los cambios espirituales que hacen. En el sufrimiento es que vemos como la verdad y es que nos acercamos a Dios, que es una manera un poco como extraña de entender por qué, pero bueno, es la que elegimos, pues, y bueno, eso. ¿sabes qué, Erika? Bueno, las dificultades siempre
pienso en eso, ¿no? Hay un autor espírita que decía que lo que no entendemos es que las dificultades en realidad es la misma vida que nos está pasando la factura a pagar, ¿no? Todo eso es causado por nuestros errores presentes y pasados, ¿no? Nuestros errores nos traen contratiempo, son errores nuestros, son dificultades creadas por nosotros mismos. Y muchas veces perdemos el tiempo valioso quejándonos o en disputas, ¿no? El texto nos dice, ¿no? Cada tiempo, la importancia dice el minuto que transcurre, déjame ver, cuanto el minuto que transcurre es nuestra valiosa oportunidad. Y más lejos en el texto dice, ¿no? Sin creernos con el pretendido derecho de quejarnos, de maldecir, de tumultuar o censurar. Entonces, muchas veces no aprovechamos esas dificultades, esos momentos, lo que hacemos es quejarnos, ¿no? Si se nos ha dado este tiempo, esta encarnación es para utilizarla de manera correcta, de manera útil. Y la mayoría del tiempo, como espíritus imperfectos que somos, es perdernos en esa mala costumbre de la queja, ¿no? De maldecir, de condenar, como dijo Sayuri, ¿por qué a mí, no? Ahora ya ella cambió esa dinámica. Entonces, cuando nos encontramos frente a las dificultades, la mayoría del tiempo nos quejamos, desgraciadamente. Y dice un autor, ¿no? Dice, la ira no resuelve ningún problema. Las quejas no hacen que cambie la naturaleza de las cosas. La censura, la frustración nunca hará el trabajo que nosotros tenemos que hacer, ¿no? El mal humor, dice, el mal humor desgasta, es un desgaste innecesario, aparte de que provoca un desequilibrio en nuestro ambiente. Y una vez más, no cambia nada en la situación que necesita ser arreglada. El desánimo no edifica, lo que edifica es la fe, es la confianza, ¿no? Es ese esfuerzo continuo. Eso es lo que es capaz de mantenernos firmes frente a los contratiempos de la vida. Leí un post que decía que ninguna lágrima es capaz de suplir el esfuerzo que debemos realizar en beneficio de nuestro equilibrio y de nuestra felicidad. Sí, podemos sentir la tristeza de un ser querido, de una situación difícil. Podemos llorar, sí, podemos llorar. Es necesario para liberarnos muchas veces. Y de ahí, ¿qué es lo que hago? De ahí, ¿qué puedo realizar para alcanzar ese equilibrio que estoy necesitando? Entonces, aprovechar nuestro tiempo, aprovechar las dificultades, es aprender, es entender que la sabiduría siempre nos ofrece las oportunidades de acuerdo a nuestras capacidades. Como dijo mi mamá, ¿no? La cruz es de acuerdo a lo que podemos lograr, a lo que podemos cargar. Entonces, apoyémonos en Jesús, en su evangelio, en esa fuerza interior que Él nos da, aprovechando esta oportunidad, aprovechando cada una de las situaciones que se nos presentan, ¿no? Sonriamos más, pidamos disculpas, acordemos nuestro perdón, pidamos perdón, No seamos tan necios. ofrezcámonos a ser voluntarios, a hacer algo útil, un trabajo útil, colaboremos con el mundo, seamos más caridosos, más pacientes, más amables, más fraternos. David levantó la mano. David. Sí, gracias. Estábamos hace días platicando con un grupo de personas acerca del tema de la cruz, ¿no? De las cruces. Y es curioso que el tema se toca nuevamente porque por algo tendré que reforzar la idea de lo que es el sufrimiento y verlo en una expectativa más correcta, más verdadera, ¿no? Me llegaba mucho el concepto de que los seres humanos nos falta mucho aprender la ciencia de la paz, la conciencia de la paz. Y es indudable que la inmensa mayoría de los seres humanos vivimos en desasosiego, en intranquilidad, porque por un lado, en el presente no nos gusta nuestro presente y siempre aspiramos a más. Quiero tener una casa mejor, quiero tener un arreglo mejor. Y entonces esa necesidad, digo, no es que sea malo de cambiar, de transformarse, nos da lejos de ser un ideal o una búsqueda de la mejora, quizás caemos en el lado opuesto de la cara, en la insatisfacción.
o el descontento. Y si no logro lo que quiero, entro en un estado que es básicamente la no paz, la pérdida de la paz. Y ese es el estado presente. Normalmente, la mayoría de todos nosotros somos un poco neuróticos y un poco inconformes. O sea, nuestra tendencia es a la inconformidad. Si volteamos al pasado, el pasado nos cuesta, digamos, dejar un corte, hacer un corte y decir, bueno, el pasado quedó. Y normalmente el pasado, como muertos vivientes o zombies, lo sacamos, las ideas, las tragedias, el mal que hicimos, el mal que nos hicieron, y estamos constantemente viviendo en el pasado y perdemos la paz. Y si vemos el futuro, estamos pensando quizás en la muerte, quizás en lo que pueda venir, las enfermedades y todo, y esa angustia y preocupación del futuro nos roba la paz. Entonces quizás para mí es un mensaje para mí en particular de que tengo que aprender a estar integrado con mi propio interno, con mi propio Dios interior, con mi propio ser, con mi propio Jesús dentro de mí y tratar de mantenerme en esa línea. Es decir, mantenerme en paz es la clave para que después se desarrolle el deseo de fraternidad. O sea, si yo estoy ordenado, estoy en paz, en armonía, es más fácil que yo pueda proyectar un sentimiento de fraternidad, de caridad, de compasión con los demás. Pero si no lo estoy internamente, como bien lo dicen, si no trabajo en mi propio proceso, no importa que yo crea en Jesús, por ejemplo. Bueno, creo en Jesús, pero la creencia en Jesús no me va a quitar el trabajo que tengo que hacer personal. Entonces, esa conciencia de paz la podemos quizás desarrollar mucho en la oración. Yo, por ejemplo, me gusta mucho realizar la respiración, o sea, aprender a respirar, inhalar y exhalar, lo que sería para mí el santo aliento, el aliento de Dios. Y si logro mantener un ritmo acompasado y armonioso, todo mi cuerpo se armoniza, mi mente, mis emociones. Pero me doy cuenta que cuando entro en conflicto, en pleito o en problemática, sea mental o sea imaginada, pierdo el ritmo de la respiración. Entonces, en la mañana, obviamente, si practico 20, 30 minutos de respiración y concentrándome en Dios que está dentro de mí, obviamente me ayuda para mantener un cierto equilibrio en el día. Y estoy pensando hacer así como dice, en la mañana, en el mediodía y en la noche, ¿no? O sea, para que sea un refuerzo, porque si está el ritmo de la respiración adecuado, es como si inhalo y exhalo a Dios mismo. O sea, entra Dios, no lo contamino con nada y sale Dios, por decirlo así. Entonces, pues esa es mi aportación. Gracias. En realidad la paz viene de estar en armonía con las leyes divinas, con Dios. Entonces cuando estamos resistiendo a eso, ahí sufrimos, ahí no estamos en paz. Como dijo Erika en el libro este mismo, cuando a este señor lo mataron, él estaba en paz, estaba bien consigo, tenía fe, él sabía, estaba en armonía con las leyes divinas. Entonces, y a veces lo pienso fríamente. Así digo, hace 2000 años vino este Señor Jesucristo que sanaba a todos los enfermos, ciegos, paralíticos, que calmaba tormentas espectaculares, resucitaba muertos. Digo, él mismo vino y nos dijo, hijos, tomen aquí, mi evangelio, y van a hacer cosas, todo lo que yo hago y mucho más, nos dijo. Entonces, no sé, a veces no sé qué más necesitamos nosotros. Sé que somos necios, rebeldes, pero, o sea, ustedes se imaginan qué pasaría si un hombre como Jesús vendría hoy a hacer todo eso lo que hacía. Ya vino hace 2000 años. Entonces, Eso lo mandaríamos otra vez a la cruz, como le hizo usted hace 2000 años. y siempre me acuerdo del libro que estudiamos, de ese ser muy, muy superior que vino así a hablar con otros espíritus, y que cada pregunta que le hacían, él sacaba un pergamino muy luminoso que era el Evangelio de Jesús. Entonces, como diciendo, miren, ustedes también tienen esta herramienta entre las manos. Todas las respuestas. Todo está ahí. O sea, y si siguen esta herramienta, van a crecer y van a ser espíritus puros. Entonces, es la resistencia en sí que nos hace Karen o Maribel. Sí, rápido, nada más me estaba acordando ahorita lo que estabas mencionando, me acordé de un mensaje de una benefactora que una vez nos dijo, a Caro y a mí, nos dijo como recuerden que la paz, la calma y la serenidad es su estado natural. Y todo aquello que logre sacarlos de ahí es eso, una prueba. O sea, no es más que una prueba. Entonces,
es una frase que se me quedó así. Entonces, de repente, cuando pasa algo a mi alrededor que me llega a molestar, que causa así, siempre es como, a ver, es una prueba, ¿qué tengo que aprender de esto, no? O sea, ¿por qué? ¿Qué me falta trabajar, reforzar esa parte? Entonces es como lo que decía Yuri en el tráfico, ¿no? O sea, de repente te encuentras con personas en el trabajo o algo que dices, Dios mío, de verdad, dame paciencia para no decir nada malo, por favor, porque es algo muy, muy fuerte, ¿no? La indulgencia. Yo que trabajo pues con animales y con sus propietarios, de verdad que a veces yo no logro entender a las personas, no logro entender y no puedo decir nada, nada grosero, ¿no? Entonces de verdad solamente pido como paciencia, o sea, paciencia y entender que pues cada cabeza es un mundo y cada quien tiene sus cosas, ¿no? Y realmente no sabemos por lo que está pasando la otra persona para que actúe así. Entonces creo que es eso también, entrar ahí en esa parte de la empatía, ¿no? O sea, eso creo que, como dices, ahí me molesta primero pues la ley del espejo, ¿no? Decir, a ver, ¿yo lo tengo o no? Y si sí, o sea, no tengo idea de lo que está pasando en la vida, ¿no? O sea, que Dios lo bendiga y ojalá pueda él tener fuerza también en sus situaciones para que no siga con esa actitud. Entonces sí es como que reforzarlo con todas las situaciones que nos pasan todos los días. Entonces era eso. Gracias. Manuel tiene un texto que se llama ante las crisis del mundo, ¿no? Entonces él dice que el mundo está en constante renovación y nosotros también estamos en constante renovación, y en ese movimiento, ¿no? En esa transformación, muchas veces hay caos, ¿no? Pero que olvidamos que el mundo es el mundo y nosotros somos nosotros. Entonces, en el tráfico, ¿quién me puso en esa situación? ¿La otra persona? No, yo me puse así porque eso está dentro de mí. Nunca son las circunstancias externas, ¿no? Él dice también como que dice el pasajero y el tren que lo transporta, hay una gran diferencia entre ellos dos, ¿no? Si el vehículo amenaza desastres, dice, si el vehículo va a chocar, es posible que el pasajero que vaya adentro pueda ser un punto de calma, un punto de tranquilidad, esa paz, ¿no? Que nos hablaba David. Puede ser que la persona que está ahí adentro mismo, que va a haber un desastre, pueda estar en reequilibrio. Entonces, en los momentos de crisis en los que somos llamados nosotros para esa demostración de nuestra fe, en esos momentos de lucha, cuando la lucha llega a su tope, en esa culminancia, Él nos dice que cada uno puede tomar las riendas de nuestro mando íntimo. Cada uno puede impedir la invasión de la sombra, nos dice. Entonces somos nosotros, ¿no? Cualquiera de nosotros puede no caer en esos caos, no dejarse sumergir por esas situaciones. Y no solamente podemos hacer eso, sino que también podemos ayudar a los demás a no caer en eso, ¿no? Entonces Él nos dice, ¿no? Y la doctrina nos dice, donde quiera que estés, en la situación en la que estés, con las personas con las que estés, conviértete en ese punto de tranquilidad, conviértete en ese punto de paz, ¿no? Ayuda, porque a pesar de nuestras imperfecciones podemos ayudar, a pesar de lo inferior o de todas las cosas que tenemos, podemos ser esa luz en la oscuridad. Podemos recibir esa inspiración de Jesús. Tenemos esa posibilidad de irnos por la puerta estrecha o la puerta ancha. Siempre podemos o caer en el desespero o en la tranquilidad o vivir las cosas de una forma serena. Entonces esa es nuestra reflexión, ¿no? Nuestra invitación. ¿Qué puedo hacer yo para enfrentar esas situaciones difíciles? Empezar a prepararse, ¿no? Sabiendo todo esto, empezar a prepararse todos los días, estando consciente, ¿no? De por qué, como decía Sayuri, por qué esto me está pasando, por qué, o sea, vigilar. Y cuando vigilamos cada situación que tenemos enfrente, cada persona nos va a enseñar algo.
de cualquier situación podemos extraer una lección, si estamos atentos, rezando, estudiando, entonces, alimentándose de lo que nos nutre, de lo que nos hace crecer. Alimentando el alma. Con Jesús. O sea, ya sabemos que Él vino para eso. Él vino para las almas enfermas. Estamos enfermos. Vino para nosotros. Entonces, tomar todos los recursos que tenemos a nuestra disposición. La oración, estudio, prepararse. Porque la doctrina nos está diciendo bien clarito que ese momento va a llegar tarde o temprano. Y que es un momento de oro. Memei, una figura del espiritismo, le decía que son momentos de oro. Que siempre se esconde un tesoro detrás de eso. Ese momento va a llegar. Entonces, ¿cómo estaremos? Jesús también en algunas parábolas él habla de eso. Por ejemplo, en la parábola de las 10 vírgenes, que hay 5 que esperan listas a los maridos y 5 no. La parábola del siervo bueno y del siervo malo, que uno cuando su amo se fue, toma su vino, se emborracha, duerme en su cama, pero el siervo bueno lo espera parado delante de la puerta, lo espera listo, porque no sabe cuándo va a volver el amo. No sabemos cuándo van a ser esos momentos de prueba cruciales que nos van a permitir, que esconden un tesoro y nos van a permitir crecer de manera considerable espiritualmente. Pero tenemos que estar listos. Y muchos de nosotros ya vivimos, estamos viviendo momentos de pruebas culminantes en este momento. Entonces, que podamos sacar la fortaleza que necesitamos. Y culminante no quiere decir un final, ¿no? Quiere decir que hemos estudiado mucho para ese momento, pero que es parte del proceso. Es importante entender eso. Los comentarios de último minuto. Bueno, vamos a cerrar entonces. ¿Querías comentar algo, Karim? ¿No? Vamos a hacer nuestra oración entonces. Entonces vamos a aprovechemos este momento, uniendo nuestros corazones, nuestros pensamientos de amor. Agradeciendo a nuestro querido Maestro Jesús, esta fuente infinita de amor, de luz, de misericordia. Te agradecemos, Señor. Agradecemos por todas tus bondades, por tu amor infinito, por la ayuda que nos das, querido Maestro, la cual la recibimos con mucho agradecimiento y con humildad. Te agradecemos, Señor, tu presencia en nuestras vidas, pidiéndote que nos ayudes a acercarnos más a ti, que nos ayudes, Señor, a vivir en tu evangelio, poniendo en práctica todo aquello que tú nos enseñas, todo aquello que nos diste como ejemplo. Buscamos, Señor, la fortaleza en ti. Buscamos el entendimiento de nuestra vida, de nuestra esencia. Buscamos, Señor, el coraje para afrontar todas las situaciones que se nos presentan día a día. Sabemos, Señor, que en nuestra condición tenemos mucho por pasar, tenemos mucho por aprender, que ahora en este momento estamos practicando, estamos adquiriendo fortaleza para esos momentos
y que nuestra fe tiene que ser demostrada. Para eso te pedimos, Señor, que aumentes nuestra fe. Nos ayudes a tener esa convicción de que no caminamos solos. Esa convicción, Señor, de que estás siempre con nosotros. Que almas bondadosas nos acompañan, enseñándonos el camino, ayudándonos a sostener nuestra cruz, ayudándonos, Señor, dándonos ánimo, que podamos siempre tener los ojos y el corazón abierto para entender tus mensajes, los mensajes de nuestros benefactores, nuestros guías, nuestros ángeles de la guarda, que nos dicen: continúa, hijo mío, continúa, hermano mío, continúa, porque un día llegarás, porque un día lo entenderás, porque un día verás la recompensa de tu sufrimiento. Entonces, Señor, prepáranos para ese momento. Prepáranos para esto que estamos viviendo ahora. Que nuestra vida no sea más un caos. Que en nuestros corazones podamos cultivar la tranquilidad, la paz, la simplicidad, el entendimiento, Señor. Mucho entendimiento. De que todo es temporario. Todo pasa, Señor. Que lo único que no pasa es tu amor, tu ayuda. Derrama sobre todos nosotros, Señor, tu misericordia. Perdona nuestras limitaciones. Perdona nuestra necedad y nuestra ignorancia. Muchas veces creemos que podemos solos, porque estamos acostumbrados a luchar solos, porque todavía no te entendíamos. Ahora, Señor, sabemos que estás con nosotros, que tengamos la humildad de pedirte ayuda. La humildad de decirte: Señor, no entiendo por qué, pero sé que tú sí lo sabes. Señor, no sé cómo pasar por esto, pero sé que tú lo sabes. Entonces, querido Maestro, ayúdame a entender. Ayúdanos a soportar todo aquello que nos va a ayudar para nuestro crecimiento. Te pedimos, Señor, que el amor de esta oración llegue a todos nuestros hermanos en el mundo. Aquellos que no tienen conciencia de tu presencia, tu benevolencia. Aquellos que están pasando por momentos difíciles, emocionales, físicos, espirituales. Todos nuestros hermanos que caminan lejos de ti. Por todos aquellos, Señor, que están haciendo el esfuerzo. Aquellos que están cumpliendo con sus deberes. Aquellos que aceptan sus responsabilidades. Que tu luz, Señor, pueda iluminar todos los corazones presentes. Todos aquellos que no pudieron acompañarnos, todos nuestros seres queridos, amigos, compañeros. Agradecidos estamos, Señor, por todo tu amor. Esperamos poderlo conservar en nuestros corazones por siempre. Esperamos, Señor, vivir nuestra vida
poniéndolas en tus manos, porque tú eres quien tiene el control y tú estás al mando. Danos fuerza, Señor. Danos coraje, valentía, resignación, la fuerza para emprender el trabajo que necesitamos. Quédate con nosotros, Señor. Bendícenos siempre con tu presencia. Quédate con nosotros, Maestro querido. Protégenos, ampáranos, auxílianos siempre. Que tu luz brille en nuestros corazones por la eternidad. Gracias, amado Maestro. Gracias, benefactores queridos. Gracias a nuestro Padre y a nuestra Madre Celestial. Agradecemos por esta vida. Y agradecemos por todas las bendiciones que recibimos. Gracias, Señor. Y así sea. Serás tú.